estudiantes de tercer año a otra clase de Cátedra Bolivariana. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los grandes acontecimientos clave, además la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. También vamos a ver allí en una de lo que fue la revolución la revolución haitiana, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar pendientes y muy atentos a lo que viene a continuación. Bien, entonces continuando, vamos a tener aquí primero lo que es la independencia de los Estados Unidos. Aproximadamente hacia 1775, antes de que Venezuela se estableciera una nueva ordenación territorial mediante la creación de lo que fue la Capitanía General de Venezuela, se comenzó una revolución liberal en algunos de los territorios que hoy pues forman parte de lo que son los Estados Unidos. Estamos hablando entonces de Gran Bretaña, que tenía posesiones en el este de América del Norte, las cuales eran conocidas como aquellas 13 colonias que por razones inicialmente económicas, la misma Gran Bretaña se convirtió luego en lo que fue un obstáculo para el progreso y el desarrollo de esas mismas colonias. Es decir, ellas querían disponer de lo que era la materia prima estadounidense y a su vez pues no fortalecer lo que era la industria. Las colonias no podían comercializar debido a que Gran Bretaña tenía en sus manos todo el comercio de varios productos, o sea, tenía controlado todo ese comercio de esas 3 colonias y por ende pues ellas no podían comercializar con otros territorios de América. Luego tenemos lo que fue la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Esta guerra fue un conflicto bélico que enfrentó a esas 13 colonias británicas originales pues de América del Norte contra el reino de Gran Bretaña. Es decir, ellas se rebelaron contra el mismo reino de Gran Bretaña. Esto ocurrió entre 1775 y 1783. Se finalizó con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. Durante esta guerra, Francia ayudó a los revolucionarios estadounidenses con aquellas tropas terrestres. En esta misma guerra, ¿verdad?, lo que fueron las colonias británicas que se independizaron de Gran Bretaña, edificaron el primer sistema político liberal y democrático. Con ello, crearon una nueva nación, los Estados Unidos de América, incorporando las nuevas ideas revolucionarias que propugnaban lo que era la igualdad y la libertad. Ese era, digamos, como un lema para ellos. Esta sociedad colonial se formó a partir de oleadas de colonos y inmigrados y no existía en ella los rasgos característicos del rígido sistema estamental europeo. En las colonias del sur, como son Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, se había organizado lo que fue un sistema esclavista, alrededor de unos 500.000 esclavos negros que explotaban plantaciones de tabaco, algodón y azúcar. De esta manera, pues la población estaba compuesta por grandes y pequeños propietarios, también como esclavos. Luego vamos a ver entonces lo que fue la participación de Francisco de Miranda en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Miranda tuvo 2 actuaciones muy destacadas que ayudaron a Estados Unidos en su guerra de independencia frente a Inglaterra. Como capitán de infantería, bajo las órdenes del gobernador español de Cuba, su amigo y mentor, el general Juan Manuel Cajigal, participó en este sitio y toma de Pensacola, obligando a los ingleses a capitular, es decir, a que ellos de alguna manera
digamos, se colocaran a favor de él, pues. Pero España recuperó la soberanía sobre Florida en 1781 y luego las Bahamas en 1782. En Kingston, Miranda realizó una misión secreta donde recaudó información sobre el ejército inglés. Pero la Santa Inquisición había decretado contra el joven caraqueño de 32 años, Miranda, su culpabilidad por la posesión de libros prohibidos y pinturas obscenas. El ministro de las Indias, Gálvez, enemigo de los españoles nacidos en América, le acusó falsamente de contrabandear bienes y de mostrar al general inglés las fortificaciones de La Habana. La Orden Real en 1782 prescribió someterlo a prisión, despojarle del grado militar, relevarlo del servicio, confiscar sus bienes y le incomunicó, así como le prohibió escribir. Luego Miranda se vio forzado a desertar durante 17 meses y 5 días, efectuando un viaje de aprendizaje en el libro del universo, para formarse mejor en la naciente república, el año de 1783, en que Inglaterra reconoció la independencia de sus antiguas 13 colonias. Es decir, allí donde Inglaterra se da, digamos, como por vencido, ¿verdad? Y reconoce el triunfo de esas 13 colonias. En su diario de viajes dejó constancia de la positiva impresión que le causó el espíritu democrático, libertario e igualitario de la gente de Estados Unidos, tan diametralmente opuesto al régimen autoritario, inquisitorial y estratificado que había aparecido en España y en América del Sur. Posteriormente tenemos lo que fue la Revolución Francesa. Se dice que fue un conflicto social y político. En ella, pues, diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia y en grandes extensiones de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen. Es decir, que antes de lo que fue la nueva, digamos, antes de venir la modernidad, ¿verdad? Existía lo que era antes el antiguo régimen. Se inició con la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Después de la Primera República, después de que cayera, pues, la Primera República, tras el golpe de estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en ese país y dio a la luz un nuevo régimen donde la burguesía apoyaba en ocasiones con las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante en el país. La revolución socavó las bases del sistema monárquico más allá de sus estertores, en la medida en que lo derrocó con un discurso e iniciativas capaces de volverlo ilegítimo. Tenemos una característica de la Revolución Francesa. Primero, marcó lo que es el inicio de la edad contemporánea. Segundo, fija también en ella unas bases de la democracia moderna.
Y por último, pues también podemos decir que abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular. Seguidamente tenemos lo que fue la caída del antiguo régimen. Las secuelas de la Revolución Francesa, es decir, todo aquello que quedó por allí pendiente en esta revolución, desencadenaron el inicio de la crisis del antiguo régimen en España, un periodo caracterizado por las guerras, las debilidades y el derrumbe de muchas de las viejas instituciones, también lo que fue la inestabilidad política y la alteración de la dinámica economía. Se finaliza con el antiguo régimen y además consagró la libertad y la igualdad ante la ley, bases del actual Estado de Derecho. La Revolución Francesa de 1789 representó el fin de un mundo, lo que luego se llamaría el antiguo régimen, y el inicio de otro, es decir, una época moderna que en cierto modo sigue siendo actual. Es decir, se incrementa el desarrollo de la burguesía gracias al comercio colonial y a las nuevas formas productivas. ¿Cómo fue la participación de Miranda en la Revolución Francesa? Bien, Miranda tomó parte activa en la Revolución Francesa, eso fue en París. Hizo amistad con los girondinos, Jacques, Pierre Brissot y Jérôme Pétion de Villeneuve. Sirvió brevemente como general en una sección del ejército revolucionario francés, llamado entonces lo que fue la Convención, que luchó en la campaña de 1792 para detener el avance del ejército prusiano. Anteriormente Alemania se llamaba así, lo que fue Prusia. Entonces, por eso se coloca allí prusiano. Y estuvo dirigido por el duque Brunswick-Luneburgo, cuyo objetivo era invadir Francia desde los Países Bajos. Miranda alcanzó el grado de mariscal de Francia bajo el mando de Charles François Dumouriez. Durante la campaña participó en las batallas de Argonne-Guargemoul, Anvers, Lieja, Tongres, Palienberg y Valmy, donde llegó a ser el segundo jefe del ejército del norte. Por otro lado, entonces tenemos lo que es la revolución haitiana. Ella surge lo que fue en 1791 a 1804. Se dice que fue el primer movimiento revolucionario de América Latina y culminó en la abolición de la esclavitud en la colonia francesa de Saint-Domingue, que significa Santo Domingo en dominicana, y la proclamación del primer imperio de Haití. En Santo Domingo pasó a ser una colonia regida por un sistema de castas, la más rica posición colonial de su tiempo, a ser el lugar donde se dio la única rebelión de esclavos exitosa en la historia. Además de ser una de las revoluciones más radicales, en resumen podemos decir que Toussaint Louverture fue el líder de la revolución haitiana del pasado siglo XVIII, en la que los esclavos se rebelaron contra sus amos y establecieron lo que fue la primera República Negra. Luego, el 1 de enero de 1804, hace 216 años, Jean-Jacques Dessalles proclamó la independencia de la antigua colonia francesa Santo Domingo, reafirmando la abolición de la esclavitud y la igualdad
y libertad de su población. Bien, jóvenes, entonces como pudieron observar, hay muchos aspectos que son relevantes. Fíjense que estábamos hablando de una época de 1783, 1790, y recordemos pues que el nacimiento del Libertador fue en 1783, es decir, aquellas ideas que tenía Francisco de Miranda en la participación de la independencia de Estados Unidos, luego en la Revolución Francesa, eso ayudó en parte a lo que viene después, o más adelante, con la independencia de nuestro país. ¿Okay? Recuerden también, pues observamos aquellas características de la Revolución Francesa, lo que se pudo lograr luego de la caída del antiguo régimen. Todos estos aspectos pues son importantes y de alguna manera un poco resumida lo pudimos mostrar. ¿Okay? Vamos a recordar también entonces realizar aquella actividad que se asignará y que aparece allí en el aula virtual, ¿verdad? Para que ustedes realicen y puedan dar cumplimiento con esa, digamos, evaluación. Muchas gracias por su atención. Me despido, profesor Leonel López.